acá. Entonces, el día de hoy, la verdad, nos tocaba copiar bastante, bastante en el cuaderno. Entonces, para que por favor estén preparados. Ya en un segundo vamos a empezar, por favor, viendo un video eh, sobre el primero de los temas que vamos a ver el día de hoy. Me dan un momento, ya les paso el link. Albert Einstein is smart. Ok, entonces, lo que vamos a ver eh, el día de hoy, vamos a iniciar con este videito que les estoy dejando acá en el chat. Es un video sobre el primer tema que es comparativos y superlativos. Son exactamente las 9:56. El video dura 5 minutos 2 segundos, es decir, a las 9:12 en punto comienzo la explicación del tema. Entonces, por favor, van y ven el video, nos vamos a quedar todos en silencio. Nos vamos a quedar todos en silencio para quienes tienen la videollamada abierta, el volumen de la videollamada, que son todos. Entonces, silencio y a las 9 y, perdón, a las 10:06 en punto empiezo. Perdón, 10:02. 10:02. Van y ven el video y volvemos.
Bien, ¿listo, chicos? Solo dos personas han Profe, qué acabado. pena, es que todavía no lo he terminado de ver. Lo estoy volviendo a ver. ¿Listo, profe? A ver, 2 minuticos más porque los temas de hoy son bastante largos, ¿listo? 2 minuticos más. Listo, profe, qué pena, es que mi internet está fallando. Bien, listo, chicos. Vamos a dar inicio. Entonces, ya les tomé la foto de asistencia mientras estaban distraídos. Ya quedó entonces la asistencia del día de hoy a la videollamada. Voy a compartirles pantalla para empezar con la parte de los temas. Bien, ¿alguien me va informando, por favor, de qué se trataba el video? ¿Quién me colabora? Prendan esos micrófonos que yo no muerdo, chicos. Superlativos y adjetivos. Superlativos, listo. ¿Y qué nos decían que era un superlativo? Que era lo que más, como por ejemplo, lo más grande, o sea, Muy bien, entonces, algo como nos que no decían tiene comparación, algo que no tiene comparación ya. exactamente, algo así. Es cuando nosotros vamos a hacer una comparación de un objeto dentro de una categoría y es ya sea el más grande, el más bonito, el más
el más chistoso, el más alto, el más gordo. Entonces, es siempre el más de toda la categoría que se establezca en la oración. Entonces, uno de los temas que nos corresponde hoy son los comparativos y los superlativos. Los superlativos son una forma de comparación. Hay otra que es la forma de comparativos. Entonces, espérenme un segundito. Aquí, porque me aparece otra persona en lista. Sí que se había quedado alguien por fuera de la lista. Entonces, aquí vuelvo a tomar asistencia. Y ya queda descargada la asistencia. Bien, entonces, hoy nos toca copiar bastante, bastante es bastante. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta de una vez. Tenemos este cuadrito que hay acá, en el cual nos están hablando de los comparativos y de los superlativos. Los comparativos, por decirlo así, es la forma que utilizamos para realizar una comparación entre dos cosas, dos personas, dos animales, dos lugares, entre dos categorías, por decirlo así. Siempre se va a establecer comparativos en dos categorías. Entonces, mi gato es más lindo que el tuyo. Mi perro es más juguetón que el de Andrés. María es más alta que Catalina. Nicolás es más bajito que, no sé, que Anthony. ¿Listo? Entonces siempre vamos a establecer categoría o comparación entre dos objetos, cosas, lugares o animales. Los comparativos y los superlativos se forman a partir de adjetivos. ¿Alguien me puede decir qué es un adjetivo? ¿O para qué nos sirve un adjetivo, chicos? Profe, un adjetivo es una acción, ¿no? No, una acción es un verbo. Así que un adjetivo no puede ser un verbo. Muy bien, por acá Juan David nos dice una cualidad. Un adjetivo es una característica que me ayuda a describir, por decirlo así. Entonces, por eso un adjetivo puede ser alto, bonito, flaco, feo, curvo, liso, ondulado, con ondas, amarillo, negro, rojo. Es cualquier palabra que me ayude a realizar una descripción de otra. Entonces, claro que es un adjetivo, pilas porque de ahí parte todo el primer tema. ¿Sí entendemos qué es un adjetivo? Listo, Céspedes, dame un adjetivo tuyo. Un adjetivo con el cual te describas tú. Uy, todo. Mm, no sé. Rápido, un adjetivo con el que tú te puedas describir. Mm, ¿Toca decirlo en inglés? No. Rápido, Céspedes. Mm, ¿Qué soy? No sé, profe. No se me ocurre Ah, nada. ¿cómo no? Si tienes 10.000 adjetivos para poder describirte y no te vas a poder describir. Que no son muy altos. No, porque tú no eres alto. Por eso, que no soy alto. ¿Y cómo se dice que no eres alto? Mm, ¿Que eres qué? Bajo. Ah, bajo. Muy bien. Listo. Mateo Rojas, un adjetivo con el cual te describas tú. Rojas.
Mateo, Rojas. Bien, Mateo está dormido, no contestó. Carol Prada, un adjetivo con el que te describas. Prada, Carol. Honesta, listo. Kevin Correa, un adjetivo con el que te describas. Y Lina Bustos, un adjetivo con el que te describas. Kevin dice sincero. Lina, un adjetivo con el que tú te describas. Bien, amigable por ahí le dicen, que alegre le dicen otras. Entonces, tengamos en cuenta que las comparaciones con comparativos y superlativos siempre van a partir de eso, de un adjetivo. Cuando nosotros tenemos ya una palabra que nos describe, tenemos la posibilidad de formar comparativos y superlativos. Ahora, callada, pero ese callada tiene que ir con doble L, no con Y, Ráquira. Entonces, tenemos acá comparativos, como su nombre lo indica, usamos el comparativo para comparar dos objetos o personas. Recordemos siempre, comparativo es entre dos. Y el superlativo es establecer, por decirlo de alguna manera, la supremacía de una categoría o de una cosa entre un grupo en general, por ejemplo, de mi casa sobre todas las casas del barrio, de mi compañero sobre todos los compañeros de mi clase, de mi profesora o mi profesor sobre los profesores del colegio. El superlativo siempre va a ser de uno entre una categoría total, de un carro respecto de todo el resto de carros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona por medio de unas reglitas que nosotros debemos aplicar. Se forma el comparativo dependiendo de la cantidad de sílabas y de la terminación de cada una de las palabras. Entonces, las reglas son estas que se encuentran acá en este cuadrito. Por ejemplo, si un adjetivo, al pronunciarlo, se pronuncia con un solo golpe de voz, quiere decir que contiene una sílaba. Si es una sola sílaba, quiere decir que para formar el comparativo, yo lo único que tengo que agregar al final es las letras ER. De esa manera, un adjetivo como fast, que es rápido, pasa a ser faster. Faster. Young, que se refiere a joven, pasa a ser younger. Younger. ¿Por qué? Porque al pronunciarlos tenemos un solo golpe de voz. Fast, young. En ese caso, esta sería la terminación para el comparativo. Para formar el superlativo, tendríamos que agregar no ER al final, sino EST. Y tenemos que anteponer la palabra de. Quiere decir que el más rápido, el más joven. The fastest, the youngest. ¿Listo? Esto en cuanto a los adjetivos que contienen un solo golpe de voz. No te me adelantes, Edward, ya vamos para allá. Entonces, cuando nuestros adjetivos, viene la segunda regla, cuando nuestros adjetivos contienen un solo golpe de voz, pero terminan en E,
lo único que tenemos que agregar es ere al final en el caso de los comparativos. ¿Por qué? Porque ya tienen la e, no la vamos a duplicar. Entonces agregamos ere al final. Nicer, como por ejemplo en nice, nice tiene un solo golpe de voz, nice. Late, late. S con ere al final. Y para el superlativo, pues lo único que agregamos es ST, y no se les puede olvidar el de. Siempre que hablemos de superlativos, tienen que anteponer ese de. The nicest, que sería el más chévere, o the latest, el más reciente, o el último, the latest. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe. ¿Y el resto? Pilas, pilas, porque si no me van siguiendo es mejor saberlo desde ya antes de que siga avanzando con las reglas. Bien, entonces, cuando ya tenemos lo que es un adjetivo, el cual contiene la siguiente terminación, cuando ya tenemos un adjetivo que tiene la siguiente terminación, vean la terminación que me están indicando acá, dice, debe ser de una sílaba y tiene que terminar en consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante quiere decir letra, vocal, letra. Recuerden que son diferentes las consonantes, que son LMO, LMPQ, y las vocales pues serán aparte en este caso. Entonces debe terminar en consonante, vocal, consonante. Cuando tenemos esa combinación y nuestro adjetivo sigue siendo de una sola sílaba o lo pronunciamos de un solo golpe de voz, debemos duplicar la última letra. Esa es la regla que nos dicen. Y agregar las terminaciones necesarias. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos big, big, y tenemos hot, consonante, vocal, consonante. Big, consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos? Duplicamos la última letra y agregamos ER, que es la terminación de los comparativos. Entonces esto nos quedará como bigger, bigger, en el caso del comparativo. Nos quedará hotter, hotter, en el caso del comparativo con hot. Duplicamos la T y agregamos ER al final. Para el superlativo, pues obviamente colocamos el de primeras, que siempre, si se dan cuenta, siempre tiene que ir el de para formar ese superlativo. Se tiene que agregar siempre el de, la partícula de, y luego hacemos lo mismo, duplicamos, pero cambiamos la terminación por la que corresponde a los superlativos, que sería EST. Entonces nos quedaría the biggest y the hottest. El más grande y el más caliente. Hottest. Seguimos con la siguiente regla, valga la redundancia. Cuando ya tenemos adjetivos que son de dos sílabas, ¿qué sucede? Deben ser adjetivos de dos sílabas y que terminen en Y. Deben ser dos sílabas y terminar en Y. Cuando tenemos esta terminación, como por ejemplo happy, que por ahí describían creo que era Lina Bustos, que la describían como happy, una persona alegre, o cuando tenemos crazy, una persona loca. Entonces, las dos terminan en Y. ¿Qué hacemos? Tenemos que quitar esa Y y la sustituimos por una I latina. Y agregamos la terminación que corresponde para el comparativo y la que corresponde para el superlativo. Entonces, en el caso del comparativo, pues me quedará happier. Agregamos ER al final y esa Y la sustituimos por una I latina. En el caso de crazy, pues quedará crazier. Y para el superlativo, pues en vez de agregar lo que hacemos es agregar EST. Y lo mismo, hacemos la sustitución de la Y por una I latina. En este caso nos quedará the happiest
Pues se está escuchando, pero se está escuchando. Sí, profe, se está es que entrecortando, profe.
Hola chicos, ¿ya me escuchan mejor? Sí, señora, ya se le escucha bien. Ay, ya. Qué pena con ustedes, pero es que está como molestando mi computador. Entonces, espérenme un segundito porque no me ha abierto el archivo otra vez. Voy a presentar otra vez acá. ¿Sí alcanzaron a ver el video que les envié? Bien, entonces, básicamente ese es el tema. Entonces, comparativos y superlativos. Se maneja por medio de reglas. Recuerden que cualquier comparativo o superlativo va a iniciar siempre por medio de un adjetivo. Son palabras que nos ayudan a describir. Cuando me desconecté les estaba explicando básicamente pues cuáles eran las reglas o cómo se manejaban esas reglas. Creo que ya les está compartiendo, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Ok. Queremos ver porque aquí está lento también el computador. Entonces, ¿qué tienen que tener siempre muy en cuenta? Primero, comparativos se realizan entre dos categorías, siempre comparando una con la otra. Mi carro es el más lujoso. Perdón, mi carro es más lujoso que el de Andrea, no sé. Mi gato es más juguetón que el de Francisco. Eh, mi ciudad es más grande que Medellín, cosas así. Entonces, siempre establecemos comparación haciendo uso de comparativos, valga la redundancia, entre dos categorías. Mientras que eh, el superlativo siempre se va a realizar una comparación de un objeto, una cosa, un lugar, un animal, entre toda una categoría que tengamos. Por ejemplo, yo puedo hacer la comparación de no sé, Bogotá es la ciudad con más habitantes de toda Colombia. Entonces, sí, si pongo atención, entonces me doy cuenta que no estoy comparando Bogotá con otra ciudad, sino que la estoy comparando con el resto de ciudades de toda Colombia. Eso es una categoría general. Las reglas pues eran las que yo estaba mencionando ya anteriormente. Vamos a ver si ya me deja bajar. Otra vez por acá. Bien, a este cuadrito que teníamos acá. Entonces, para resumirlo, adjetivos de una sílaba que se pronuncian con un solo golpe de voz. Se les agrega ER al final al comparativo y al superlativo EST. ¿Qué se les tiene que grabar? Que el comparativo termina siempre o va a terminar siempre, en la mayoría de los casos, en ER. Y el superlativo es el que va a terminar en EST. Comparativo entre dos cosas y termina en ER. Superlativo, uno con una categoría y va a terminar en EST. Y agregarle siempre la partícula de. De una sola sílaba, únicamente agregarle ER al final o EST si es un superlativo. De una sílaba, pero que termine en E, pues agregamos lo que nos hace falta, la ER al final y la ST al final. En el caso del superlativo, obviamente anteponiendo antes el D. De una sola sílaba que termine en consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última letra y agregamos ER en el caso del comparativo, EST en el caso del superlativo.
Cuando tenemos dos sílabas y terminan en Y, cambiamos esa Y por una I latina y agregamos la terminación que corresponde. Si es comparativo, pues será ER, y si es superlativo, EST, anteponiendo el D. Cuando tenemos adjetivos, pilas que aquí es donde cambian absolutamente todas las reglas. Estas dos de acá, estas dos últimas. Cuando tenemos adjetivos que son más largos de dos sílabas, que tienen entre 2, 3, 4 y hasta 5 sílabas. Por ejemplo, aquí tenemos solamente de 2, con los que terminan en Y. Happy, 2 golpes de voz para pronunciarlo. Crazy, 2 golpes de voz. Cuando tenemos dos sílabas, pero no terminan en Y, o tenemos más de 2 sílabas, cambia completamente la regla. Tenemos que anteponer, son estas partículas que hay acá. Por ejemplo, famous, famous, son 2 sílabas y no termina en Y, por ende aplica esta regla de acá. Beautiful, en este caso, son 3 sílabas. Cuando ya son así de largos nuestros adjetivos, lo que hacemos es, en el caso del comparativo, no tenemos que colocar ninguna terminación, sino que anteponemos la palabra more, para que nos quede more famous or more beautiful. More famous será más famoso y more beautiful pues será más hermoso o más lindo. Y en el caso del superlativo, tendremos que seguir agregando el de, pero esta vez con la palabra most. Most. The most famous, el más famoso. The most beautiful, el más hermoso o la más hermosa. Esta, aquí es donde nos empieza a cambiar porque ahí ya tenemos que empezar a poner cuidado en la cantidad de sílabas que tenemos. Y hay algunas excepciones. Hay 3 excepciones puntualmente. Una que es good, good, que significa bien. Cuando lo mandamos o lo ponemos en uso de comparativo, cambia totalmente. No va a ser gooder, porque gooder no existe. No le podemos únicamente agregar er, entonces se va a convertir en better. Y cuando lo colocamos como superlativo, pues nos va a quedar es como the best. The best. En el caso de bad, pues ya no va a ser bad porque no existe better, entonces me va a quedar como worse. Y en el caso del superlativo, me va a quedar como the worst. Entonces, ese junto con el adjetivo far, que significa lejos, cuando algo queda muy lejos, esas serían las 3 excepciones. Cambian esos 3 tipos de adjetivos en comparativo y superlativo. Quiere decir que a ellos no aplican las reglas, sino que ellos tienen su propia forma. Esas son las excepciones. Solo esos 3, no existen más, solo esos 3. Good, bad y far. Far de lejos, algo que quede lejos. Y recuerden, tener en cuenta que si son 2 sílabas o más, se coloca more para el comparativo y the most para el superlativo. Ahora, ¿cómo funciona esto en las oraciones normales? Muy sencillo. Recordemos, aquí voy a agrandar un poco esto para que ustedes alcancen a ver, esperen, acá, para que se vea un poco mejor. Entonces, aquí, creo que se ve bien ahí, ¿cierto? Se ve grande. Listo. Entonces, recuerden, cuando vamos a hacer comparativo, cuando vamos a utilizar comparativo, es entre 2 cosas, 2 categorías iguales, por decirlo así. Eso quiere decir que siempre va a estar el sujeto o la primera categoría que yo voy a comparar, sujeto o primera categoría, va a ir el verbo to be o el verbo con el que quiero comparar, va a ir el superlativo, la característica especial.
y siempre se va a poner esta partícula than antes de colocar la siguiente categoría. Por ejemplo, para hacerlo un poco más entendible, mi libro es más interesante que el de Sofía. En ese caso, mi libro sería la primera categoría que yo estoy comparando. Es el verbo que estoy utilizando. En este caso, vean que aquí también tenemos verbo to be. Pero puede ser que el verbo cambie, no tiene que ser siempre el verbo to be, sino el verbo puede cambiar de acuerdo a la oración que yo quiera escribir. En este caso es el más interesante, interesante, sería mi comparativo. Ese que es este than que nosotros tenemos acá, que el de Sofía. Entonces, esto lo hago en español para que ustedes entiendan un poco mejor a qué me refiero con categoría 1 y 2. Este sería mi primera categoría con la que estoy comparando, acá. Entonces, aquí está mi primera categoría. Este de acá sería el verbo que estoy utilizando. Este es más interesante, es mi comparación, es el comparativo que yo estoy utilizando. Este than es obligatorio que vaya siempre en la oración, porque es lo que me está demostrando la comparación, por decirlo así. Y la segunda categoría sería esta de acá, el otro objeto con el que yo estoy comparando. Entonces, el sujeto, el verbo, el comparativo, palabra than y el otro objeto categoría. Eso quiere decir que al yo pasar esta oración a inglés, me quedaría de la siguiente manera. Entonces, mi libro, ¿cómo digo mi libro en inglés? ¿My qué? My book. My book. Es, pues sería el mismo verbo to be, is. Está molestando muchísimo mi computador. Entonces, este se convierte en un is para el inglés. My book is. El comparativo o el adjetivo que yo voy a utilizar es interesante. Entonces sería interesting. Interesting. ¿Cuántas sílabas tiene? Interesting. 4. 4 sílabas. 4. Eso quiere decir que al yo fijarme en el adjetivo, tendría que aplicar la regla de cuando tengo 2 o más sílabas. Quiere decir que tengo que anteponer la palabra more en el caso del comparativo y dejar el adjetivo tal cual como se encuentra acá. Entonces, ¿qué hago? Pues hago exactamente eso. Voy a mi oración, coloco la palabra more y coloco el comparativo interesting. En este caso, este es mi adjetivo, interesting. Este que pasaría a ser el than de mi oración, than. Than. De acá quedaría como Sofías. Entonces, mi libro es más interesante que el de Sofía.
Este Sofías, utilizando este apóstrofe al final, me está remitiendo a que estamos hablando de un libro. Por eso no vuelvo a repetir que el libro de Sofía. Únicamente coloco este para demostrar que hay otro libro que es propiedad. Este apóstrofe con esta S al final significa propiedad, que es propiedad de esta persona que se encuentra acá. Y así quedaría, o de esta manera funcionan los comparativos. En ese orden de ideas, si yo voy a comparar, por ejemplo, en esta oración que dice my house is big than hers, ¿cómo me quedaría este big en comparativo? ¿Qué tengo que hacer? Poner otra es Y que consonante, vocal, consonante. exacto, como es un solo golpe de voz y tengo consonante, vocal, consonante, pues lo que hago es duplicar la G y como es un comparativo, agrego ER al final. ER, pilas, EST no porque esto no es superlativo. S es para el superlativo, EST. Para aquí estamos trabajando solo comparativos. Entonces, small, ¿cómo me quedaría? Small. Small. Un solo golpe de voz. Muy bien. Solo le agrego R al final y ya. Fast. Faster. Muy bien. Entonces, únicamente agrego acá. Si yo tuviera una que terminara en Y, pues sustituyo esa Y por una I latina y le agrego R al final. Ahora sí vamos con la parte de los superlativos. Funciona de la misma manera, solo que en lugar de establecer dos categorías, establezco un objeto a comparar y una categoría general, en vez de poner dos personas, por ejemplo, a comparar. Entonces, tengo el sujeto, el verbo, tengo el de, que recuerden que para formar el superlativo, el de es una partícula obligatoria. Mi superlativo y el objeto, es decir, la categoría en la que pretendo yo comparar ese superlativo, hacer la comparación de ese superlativo. Entonces, las mismas oraciones que yo puse aquí arriba las voy a colocar o las tengo aquí abajo, pero las vamos a poner es en forma de superlativo. Eso quiere decir que ¿qué le tengo que agregar a esta oración para formar mi superlativo? Aquí está el adjetivo. ¿Cómo me quedará entonces el superlativo? Recuerden que superlativo es con EST, veanlos acá. Entonces, ¿qué sucede con los que terminan en A? ¿Qué les tengo que agregar? It. ST, muy bien. Y verificar que siempre se encuentre acá la partícula de. Si no está el de, es como si no formaran el superlativo. No puede faltar ni el EST ni esta partícula de. Y aquí ya no va a haber el dan que había aquí arribita. Este dan que nosotros tenemos acá, si ustedes se fijan, aquí ya no está. Vamos directamente del superlativo a la segunda categoría o a la categoría general. En este caso dice, my house is the largest in our neighborhood. Mi casa es la más grande de nuestro vecindario o en nuestro vecindario. Small, ¿cómo quedaría? Small. Smallest. This is the smallest box I have ever seen. Esta es la caja más pequeña que he visto yo. Y la última que sería fast, ¿cómo me quedaría?
ST. Fastest. Your dog was the fastest of the race. Tu perro fue el más rápido de la carrera. Entonces, estos son básicamente los comparativos y los superlativos. ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido, chicos? ¿Sí es claro o no es claro? Sí está claro, profe. Pilas. Para la actividad y para cuando les corresponda el examen, por favor, es importante que ustedes tengan al lado sus apuntes. Es decir, que deben tener los ejemplos y es importante este cuadro porque es donde aplican ustedes las reglas. La siguiente clase tenemos que hacer, la actividad va a ser mucho más larga que las actividades que ustedes han desarrollado hasta el momento. Entonces esa sí les va a tomar toda la clase, porque si se dan cuenta este tema es largo o es un poco enredado si no se le pone atención, pero es bastante sencillo cuando yo tengo mis apuntes ahí al ladito. Entonces, la siguiente clase, aparte de la actividad, vamos a hacer un par de ejemplos para ver qué tanto recuerdan de esto. Y el segundo tema que nos corresponde el día de hoy es gerundios. ¿Alguien sabe qué son los gerundios? ¿Qué es un gerund? ¿Me podía repetir? Es que se entrecortó otra vez, profe. ¿Qué repito? ¿Qué necesitan que repita? No, profe, pues lo que toca hacer. Ah, lo que toca hacer, Solo se ya ahorita les vuelvo a corta. decir los apuntes. Es la forma personal o Estaban- impersonal de un verbo. Ok. ¿Y eso cómo se traduce? ¿O qué significa o con qué se come? Creo que nos queda más fácil si yo les digo, ¿qué es ing? ing. Muy bien, por acá Juan David la tiene. ing es esa terminación que nosotros les damos por lo general a los verbos, que son la terminación ando-endo en español. Yo estoy cantando, yo estoy observando, yo estoy comiendo, yo estoy jugando. Esa terminación ando-endo es lo que nosotros conocemos como ing. Pero los gerundios incluyen 5 categorías con esa terminación que no necesariamente son esos verbos de ando, endo. Muy bien, es el presente continuo. Ya vamos para allá, que es uno de los usos que tienen los gerundios. Entonces, gerundio básicamente es la terminación ing que nosotros le damos a un verbo. Pero ¿qué pasa? Que no siempre lo vamos a utilizar como un verbo. Esto que ustedes tienen acá, vean, el gerund en inglés se refiere a la terminación que se le da a un verbo con ing. Walking, asking, doing, making. Para poner esta terminación a los verbos se aplican las siguientes reglas. Al igual que para poner un verbo en pasado, o que para ponerle la S a un verbo, o que para formar comparativos y superlativos, hay unas reglas para poder colocar ese ing. Estas son bastante sencillas. Por ejemplo, una de las reglas es que cuando un verbo termina en y, nosotros lo que hacemos es agregar, perdón, el verbo termina en y, pero antes hay una consonante, vean. En todas se repite que hay una consonante en los ejemplos. Lo que hacemos es cambiar, sustituir la y por una ing. Es decir, cambiamos esa y por una i latina y agregamos el ing para colocar la terminación de ing. Pero ¿qué pasa si ese verbo no termina no está antecedido o antes de la y no hay una consonante, sino hay una vocal, como en este caso, en los que hay acá? Cuando terminan en una vocal, perdón, se me perdió.
Cuando estos de acá, perdón, no tienen o no terminan ¿en qué? Me confundí ahora yo, perdón. Acá, un ejemplo, try. Cuando este de acá no termina en... mm, no me acuerdo ahora de un verbo que no termine, que no te anteceda de una Y, de una consonante. Mm, no, no, porque mira, fly termina también, tiene una L que es una consonante antes. Fly aplica la misma regla. No, se me borró el cassette y no me acuerdo de ninguna. Bueno, en este caso, todos los que tengan R no, cualquier consonante, puede ser una L, una R, cualquier tipo de consonante, antes de la Y se sustituye no, sino se agrega ing al final. Vean que conserva la misma Y, pero se está agregando el ing. Es decir, se deja igual y se agrega el ing. En caso de que esto no sea de que sea antecedido por una vocal y no por una consonante, lo que se haría sería automáticamente quitar la Y y solamente dejar el ing. Pero la verdad en este momento se me fueron los verbos y no me acuerdo alguno que sea antecedido por una vocal y no por una consonante. Entonces, Y antecedido o precedido por una consonante, agregamos ing al final. Cuando los verbos terminan en como come, love o smile, que todos terminan en se quita esa y se agrega ing para que quede coming, loving o smiling. Cuando el verbo termina en doble lo único que se hace es agregar ing al final. Ing al final. Cuando nuestros verbos terminan en ie, como die, lie o tie, lo que hacemos es quitar esta i latina, la sustituimos por una y agregamos ing. Y esta se pierde por completo, ¿no? Entonces, se cambia la i latina por una y se quita la para agregar ing. Estos son los que más cambian. En ese caso nos quedaría dying, lying o tying. Y aquí, cuando el verbo termina otra vez en combinación, consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Se duplica la última letra y se agrega ing. Estas son las reglas para poder colocar ing a los verbos. Digamos que esto es general. Son las reglas que nosotros utilizamos. Después de que ya tenemos el ing, ahora sí, hay 5 maneras de utilizar esos verbos con ing o esas palabras con ing. No todas van a ser únicamente para el presente continuo, como nos estaba indicando aquí Andrés, que nos decía que los verbos que terminan en ing se utilizan para el presente continuo. En eso tiene razón, se utilizan para el presente, pasado o futuro continuo. Pero es únicamente uno de los 5 usos que tenemos. Entonces, el uso de verbo con ing en el presente, pasado y futuro continuo. Pero tenemos otros usos. Por ejemplo, no siempre que utilicemos ing quiere decir que esa palabra va a terminar en ando, endo en español. Aquí nos dice la segunda regla. Cuando usamos gerundio
como el sujeto o sustantivo de una oración. Es decir, que ese verbo ya no va a ser un verbo, sino que pasa a ser, por decirlo así, el sujeto de mi oración, lo que hace o la característica principal de mi oración. Entonces, cuando pasa a ser lo principal en mi oración o a estar de primeras en mi oración, deja de tener ese significado de ando, endo y queda con su significado normal como si estuviera en infinitivo. Por ejemplo, dancing is my passion. Bailar es mi pasión. Cooking is what I love. Cocinar es lo que más amo. Reading is my favorite pastime. Leer es mi pasatiempo favorito. Es decir, en este tipo de oraciones, yo no tengo un pronombre personal o una persona como tal que haga la oración, que realice la acción, sino que de una vez mi oración entra con el verbo. Y ese verbo no se puede traducir con ando, endo. En ese caso, yo utilizo ing. Otro ejemplo, ¿quién me puede ayudar con otro ejemplo para una oración similar a esta? Por ejemplo, Juan David, dime por favor cuál es tu pasatiempo favorito. O alguien que me diga un pasatiempo favorito. Running is my favorite sport. Dormir. Ok, thank you. Jugar fútbol. Bien, miren acá. Si ustedes se fijan acá, Andrés nos ha dado un ejemplo acá. Running is my favorite sport. En este caso hay un solo error. Oh, okay, control Z. El único error que tiene acá es que se dice sport, pero la oración está bien conformada. Running is my favorite sport. Deport es deportar. Entonces no lo podemos colocar como deportar. Running is my favorite sport. En este caso, yo no estoy diciendo o no me estoy nombrando yo de primeras en la oración para decir que es algo que me gusta hacer a mí. Pero acá tengo mi terminación con ing. Ese es el segundo uso que tenemos. Playing soccer is my hobby. Aquí Santiago nos dio otro ejemplo. Muy bien, chicos. Ese, si ustedes se dan cuenta, cuando lo traducimos al español no podríamos decir jugando fútbol es mi pasatiempo favorito o corriendo es mi deporte favorito. Entonces, conserva su significado de palabra normal, pero en inglés sí le debemos colocar el ing. Entonces, creo que esta parte es clara para la mayoría, ¿cierto? Ese segundo uso. Sí, profe. Listo. Nos quedan 3 usos más. Son un poco más simples. Entonces, acá dice 2 cosas a recalcar. Al traducir el verbo con ing cuando se usa como sujeto de la oración es acá lo que yo les decía. Ya no tendrá la terminación ando, endo, ya que pasará a ser simplemente el sustantivo, es decir, que terminará en ar, er o ir. Jugar fútbol, correr es mi tiempo favorito. Esa fue la primera aclaración que fue lo que ya les dije. Y el verbo to be usado siempre será el is, ya que estamos hablando siempre en singular. Es decir, cuando lo utilizamos aquí adelante, siempre va a estar haciendo uso del verbo to be, to be. Esa es como la aclaración. Ahora, tercer uso. El tercer uso de este gerundio o de esta terminación en ing se da después de cualquiera de las preposiciones. El material de apoyo, claro, toda esta guía va a estar publicada. Por eso les digo que esta vez les va a tocar copiar bastante.
Entonces, tercer uso es cuando se utiliza el verbo después de cualquiera de las preposiciones que tenemos acá. Preposiciones aboard, about, above, across, after, against. Tenemos muchísimas preposiciones. Estas son todas las preposiciones en inglés. Todas las que tenemos acá. ¿Listo? Esas son nuestras preposiciones. Entonces, siempre que encontremos una preposición y después de eso vaya un verbo, quiere decir que ese verbo por obligación tiene que ir con ing. Por ejemplo, acá, the key is to es una preposición. To, véanla acá. To. Esto que se encuentra aquí al ladito es simplemente la pronunciación. La pronunciación que como se hace en inglés. A eso no le tienen que poner cuidado. To opening the door. Siempre va a tener que ir el verbo con ing. Después de una preposición, el verbo siempre va a ir con ing. After, I will go after checking my email. Jess, ingresaste ya casi al final de la clase. Súper tarde. Acá, I will go after checking my email. Como es una preposición, after, entonces el verbo tendrá que ir por obligación con ing. Voy a verificar mi email después, after checking, perdón, voy a ir después de verificar mi email. I am used to going there. Estoy acostumbrado a ir allá. To es preposición. Before también es otra preposición, por eso el verbo va a ir seguido de ing. Entonces, tercer uso, siempre que haya un verbo después de una preposición, ese verbo tendrá que ir con ing. Tranquilos que igual en la aplicación de los ejercicios va a ser un poco más fácil teniendo en cuenta estas tablitas que yo les estoy dejando acá. Yo sé que ahorita suena súper confuso, pero ya después se nos va a hacer un poquito más fácil. Esta dice, she always reads before sleeping. Ella siempre lee antes de ir a dormir. Y si se dan cuenta, aquí tampoco estamos agregando significado ando, endo, sino que va su significado en ar, ir. Abrir la puerta, verificar mi email, ir allí o dormir. Aquí también se pierde su significado de ando, endo. Tenemos el cuarto uso. Cuando se convierte un verbo en un adjetivo. Entonces, ya vimos que era un adjetivo, que era una palabra que nos ayuda a describir. Aquí tenemos unos ejemplos. It was a challenging game. Fue un juego desafiante. She is an interesting place. She is an interesting place. Ella está en un lugar interesante. This isn't a jumping rope. Esta no es, una cuerda de saltar. Este de acá es bastante raro utilizarlo, pero igual se incluye dentro de las reglas. Pero nosotros para el caso no lo vamos a utilizar. Simplemente lo nombro porque hace parte de los 5 usos que tenemos. Y por último, tenemos este de acá, que se usa gerundio después de ciertos verbos. Al igual que aquí arriba en el tercer uso, cuando vemos que hay una preposición, un verbo antecedido de una preposición, se coloca con ing. Aquí, después de algunos verbos específicos, también se utilizará
la siguiente palabra con ing. Estos son los verbos que después de utilizarlos, el siguiente verbo va a quedar con ing. ¿Por qué va a quedar con ing? Porque en este caso no podríamos tener dos verbos en una misma oración. Entonces se le cambia la forma y se utiliza el gerundio. Es por esto que se utiliza. Entonces, si ustedes ven que hay un verbo después de admit, advise, anticipate, acknowledge, appreciate, o cualquiera de los que están acá, el verbo que sigue será seguido con ing. Entonces funciona básicamente igual que estas preposiciones. Después de cualquiera de estos verbos de este listado, se utiliza el ing. Ahora, dudas, preguntas, excepto Telles, que llegó tardísimo. Y hasta el momento, pues sí, no va a entender absolutamente nada. ¿Dudas o preguntas? ¿O es más o menos claro el tema? Ahorita porque solo lo estamos explicando en forma de teoría, pero ya la otra clase lo podremos aplicar. ¿Qué hay que enviar? Claro, tienen que enviar apuntes. Entonces, les dije que esta clase nos tocaba copiar bastante. Bastante es bastante. Debemos copiar toda la parte teórica que vimos el día de hoy. Entonces, otra vez, pero si hasta ahora no les ha tocado copiar casi nada. Ay, ay, óiganla. ¿Qué es lo tanto que han tenido que copiar? Entre todas sus clases, profe, la vez pasada que no fue el cuadro de o sea, casi todo lo que fue teórica la Vean, clase pasada. pero si vean no, el gigante cuadro que Yo era tuvieron le creo. la vez pasada, vean. Qué cuadro tan gigante. Uy, no, qué horror. Se demoraban 15 minutos copiando ese cuadro, no se demoraban más. Entonces, guía que yo voy a publicar, la guía va a contener 5 hojas, pilas. Los temas son bastante extensos. ¿Qué van a hacer? La parte como tal de texto, es decir, todo esto que escribo yo o toda la parte teórica, va a ir a mano, a excepción de los cuadros. Los cuadros los pueden imprimir y pegarlos en el cuaderno. Los cuadros, el resto tiene que ir a mano, a mano. Pero este cuadro que hay acá lo pueden imprimir. Este cuadro que hay acá lo pueden imprimir. Y este cuadro que hay acá. El resto va a ir a mano. Es decir, a partir de aquí. ¿Para cuándo van a tener plazo de entregar? Van a tener plazo de entrega hasta el día de mañana. Pilas. No lo dejen juntar con la actividad, porque la actividad, si el tema es largo, la actividad va a ser aún mucho más larga, no va a ser actividad que van a desarrollar en media hora. Entonces no lo dejen juntar porque ese día no van a tener tiempo. Ese día la actividad se desarrolla durante el tiempo de la clase únicamente. Entonces van a tener hasta mañana medianoche para subir los apuntes de esto. Si ustedes se ponen juiciosos, los terminan hoy mismo. Son ustedes a veces por pereza los que se dejan atrasar. Entonces, recuerden que la grabación de la clase va a estar disponible en caso de que necesiten verla. Y aparte de todo, les voy a dejar un video de apoyo sobre este tema, que fue el video que yo los puse a ver mientras que yo reiniciaba mi computador, que creo que es un poco más que el señor explica de una manera sencilla y se le entiende bastante rápido. Y voy a dejar uno sobre el uso de gerundios para que puedan comprender un poco más el tema. ¿Cuándo van a entregar? Mañana a medianoche los apuntes. Mañana, no la otra clase, Ráquira.
Mañana a medianoche tienen plazo de No, la entrega. actividad, profe, la actividad de la otra clase, ¿cierto? Sí, actividad solo la otra clase. La otra clase va a ser solo actividad. Hacemos un par de ejercicios para comprender un poco mejor el tema y pasamos directo a la actividad. Y ese día la desarrollan en el horario de la clase. Entonces, Listo, profe. recuerden que para entregar apuntes no me van a entregar un montonón de fotos ahí, sino que me van a entregar un archivo ya sea en Word o en PDF bien organizado con las fotos. Fotos sueltas no recibo. No califico donde vea fotos sueltas. La única foto suelta que va a haber es el puntaje de la actividad de la siguiente clase. El resto tiene que estar todo organizadito en un archivo. Todos pueden, incluyendo a Edward, porque todo se puede hacer también desde celular. Entonces, ahí no hay excusa. No excuses. ¿Listo? Bien, si me dan, apenas terminemos cerremos la videollamada, 5 minuticos y les estaré publicando la guía mientras la convierto a PDF. ¿Listo? El resto ya está. ¿Ya nos podemos desconectar? Ya, esperen porque hubo más gente que se conectó, me toca volver a tomarles foto del listado, así que sonríen. Sonríen para la foto, por favor. Bien lindos, bien bonitos. Acá. Vamos a personas y acá. Bien, y aquí la descargamos en un Excel. Listo, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos la siguiente clase únicamente para desarrollar actividad. Bye, bye. Buen día. A los que no se acuerden cómo armar los archivos de PDF o de Word, me avisan y yo les envío el videito donde yo explico eso. ¿Listo? Al resto, Listo. bye, bye. Bye, bye, buen día. Listo, profe, dale, que esté muy bien, chao. Ok, bye.